La risa de mis amigas se sentía como un eco lejano. El dolor había silenciado mi voz en aquellos años de angustia. Después de la ceremonia, mientras revisaba sus cosas en la vieja casa, mi mano tropezó con un viejo diario oculto entre las páginas de un libro desgastado. Lo saqué. El cuero estaba desgastado, y al abrirlo, el olor a polvo y secretos olvidados inundó mis sentidos. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa me atraparon. Historias de sufrimiento. Confesiones de mi abuela sobre un pasado que me era desconocido. Al parecer, mi padre no siempre había sido el hombre fuerte y autoritario que todos creían. ¿Qué había hecho realmente? Mi corazón latía con fuerza al leer los últimos renglones, llenos de dolor y esperanza. Había secretos enterrados que amenazaban con estallar la burbuja de perfección que mi padre había construido. Pero a medida que avanzaba en la lectura, una voz resonó en mi mente. Era él. Podía oírlo diciéndome que guardara silencio, que no deb. La urgencia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. ¿Podría realmente liberar a mi familia de las sombras del pasado? Mientras mi padre intentaba proteger su imagen, me encontraba al borde de un abismo emocional, cuestionándome si mi búsqueda de la verdad me empujaría aún más hacia la locura. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La urgencia y el miedo se entrelazaba. Con cada instante que pasaba, mi mente se debatía entre la esperanza de encontrar respuestas y el terror de lo que podría descubrir. Valeria se quedó en la puerta, observándome con una mezcla de nostalgia y preocupación. No solo era una amiga de la infancia, era un testigo de nuestra historia, y sabía que el peso de nuestro pasado podía ser más grande que lo que los demás imaginaban. Mientras estaba en trance, ese mismo miedo me cruzó por la piel, haciendo que un frío helado recorriera mi columna vertebral. La casa de mi abuela crujía, como si los muros querían susurrar todo lo oculto. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un grito ahogado que provenía del patio trasero. Ambos nos miramos, el horror reflejado en nuestros ojos. ¿Qué había sido eso? Corrimos hacia la fuente del sonido, el corazón golpeando con fuerza en nuestros pechos. La puerta de cristal estaba entreabierta. Valeria me tomó de la mano y atravesamos el umbral. El aire se siente diferente fuera, cargado. Era una mujer de cabello oscuro, y aunque no podía reconocerle de inmediato, algo en su rostro me resultaba familiar. Me acerqué, los pasos cada vez más pesados, como si cada movimiento me atara de miedo. «No puede ser», exclamó Valeria. «Es Rosa. Rosa fue mi vecina de infancia, una joven hermosa cuya vida parecía tan perfecta. Todo el mundo la veía como un ejemplo a seguir. Ahora, allí, en el patio de mi abuela, su cuerpo estaba cubierto de moretones. Un rasguño abierto en su frente goteaba un hilo de sangre que se mezclaba con la tierra, como si el suelo se lamentara por ella. Recordé de repente que mi padre había tenido una relación de amistad con su familia, pero nunca entendí el todo. Era el tipo de amistad que las mujeres evitaban mencionar. A medida que la realidad se asentaba, mi mente comenzó a oír ecos de conversaciones que había presenciado, susurros apenas perceptibles sobre disputas y secretos. El pánico me invadió. ¿Por qué estaba Rosa aquí? ¿Por qué en la casa de mi abuela? Y más importante aún, ¿quién había hecho esto? El tiempo parecía detenerse, y aunque el entorno era silencioso, dentro de mí un torrente de preguntas brotaba. Valeria arrodilló junto a ella, con lágrimas en los ojos. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Cuando escuché el suave crujir de las hojas detrás de mí, me di la vuelta. Era mi padre, apareciendo de la nada, como una sombra de miedo que se cernía sobre nosotros. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de sorpresa y rabia.
El horror parecía atravesar sus paredes de acero. «Basta», dijo con sus ojos rusos encendidos de furia. «Nadie debe saber esto». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué sabes de esto?», pregunté, el temblor en mi voz traicionándome. La tensión en el aire se volvió densa, y en ese momento supe que todo lo que había creído de él estaba a punto de desmoronarse. Con un grito ahogado, una parte de mí deseaba comprender y otra deseaba huir de esa revelación que amenazaba con desvelar no solo la verdad de Rosa, sino también su propia relación conmigo. «Esto no tiene que ser así», dijo, dando un paso hacia adelante. Su mirada oscura se transformó en un claro desafío. Había una fuerza que nunca antes había visto en él. Valeria tomó mi mano con fuerza. «Corre», dijo. «Esto es más grande de lo que imaginamos». Y mientras dábamos la vuelta, huyendo de lo que una vez fue nuestro hogar, el eco de sus palabras resonó en mi mente. El silencio nunca había sido una opción. La urgencia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. ¿Podría realmente liberar a mi familia de las sombras del pasado? Con cada instante que pasaba, mi mente se debatía entre la esperanza de encontrar respuestas y el terror de lo que podría descubrir. Valeria se quedó en la puerta, observándome con una mezcla de nostalgia y preocupación. No solo era una amiga de la infancia, era un testigo de nuestra historia, y sabía que el peso de nuestro pasado podía ser más grande que lo que los demás imaginaban. Mientras estábamos en tensión, ese mismo miedo me cruzó por la piel, haciendo que un frío helado recorriera mi columna vertebral. La casa de mi abuela crujía, como si los muros quisieran hablar, desvelar todo lo que había estado escondido. Fue entonces cuando escuchamos un grito ahogado que provenía del patio trasero. Ambos nos miramos, el horror reflejado en nuestros ojos. ¿Qué había sido eso? Corrimos hacia el sonido, el corazón golpeando en nuestros pechos. La puerta de cristal estaba entreabierta. Valeria me tomó de la mano y atravesamos el umbral. El aire se sentía diferente afuera, cargado. Era una mujer de cabello oscuro, y aunque no podía reconocerla de inmediato, algo en su rostro me resultaba familiar. Me acerqué con pasos pesados, los latidos resonando en mis oídos. «No puede ser», exclamó Valeria. «Es Rosa». Recordé que Rosa fue mi vecina de infancia, una joven cuya vida parecía perfecta. Ahora yacía en el patio de mi abuela, su cuerpo cubierto de moretones. Un rasguño abierto en su frente goteaba un hilo de sangre que se mezclaba con la tierra. El horror me aplastaba. ¿Por qué estaba Rosa aquí? ¿Quién había hecho esto? Mientras la realidad se asentaba, mis pensamientos se llenaron de ecos de conversaciones entre mi padre y su familia. Había murmuraciones sobre un conflicto, un secreto envuelto en un silencio aterrador. El pánico me invadió. Debía escapar, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido detrás de mí me hizo girar. Era mi padre. Surgió como una sombra oscura. Su rostro mostraba sorpresa y rabia, mezcladas con un horror que nunca le había visto. «Basta», dijo, su voz como un trueno lleno de furia. «Nadie debe saber esto». «¿Qué sabes?», pregunté, el temblor en mi voz traicionándome. La tensión aumentaba y en ese instante todo lo que creía saber de él estaba a punto de desmoronarse. La mirada en sus ojos, que normalmente era de control absoluto, ahora reflejaba miedo. «No puedes hablar. No puedes darme». Antes de que se pudiera mover, un sonido desgarrador emergió desde el interior de la casa. Un grito, un lamento que resonó en las paredes. Era inconfundible. Era la voz de mi madre. La mente me estalló de dudas. ¿Por qué estaba ella aquí? Una sombra se abalanzó sobre Valeria y sobre mí. Ante la desesperación, mi padre se volvió hacia la puerta. «Tienes que quedarte aquí». «No, tú no entiendes», grité. «Debemos ayudarla». En un giro inesperado, mi padre se apartó y comenzó a retroceder, su rostro pálido y sudoroso. «Tú no sabes lo que estás diciendo», dijo, y en ese momento la verdad me golpeó como un rayo. «Lo sabes. Tú fuiste lo que le pasó a Rosa, ¿verdad?». Mis palabras salieron en un susurro aterrorizado. Estupefacto, su expresión cambió a una que nunca había visto. «No toques esto, no es lo que piensas», respondió a medias y en sus ojos vi un tumulto, una verdad relacionada con mi madre que nunca había imaginado. Valeria
atrapada entre nosotras, retrocedió un paso. Algo en su mirada provocó un frío nuevo entre mis venas. Todo ocurrió en un instante. Un susurro que parecía venir de todas partes, un secreto abierto, un grito silenciado, y el rostro de mi padre, ya no un padre fuerte, sino un hombre acorralado por sus propios demonios. Todo había cambiado. «¡Corre!», dijo Valeria, su voz un hilo de desesperación, mientras las sombras de la casa continuaban nuestro rastro. No solo huíamos del horror afuera, sino de lo que todo realmente significaba dentro. Mientras dábamos la vuelta para escabullirnos, supe que el silencio se había roto para siempre. Un abismo oscuro se abría entre nosotros, y la verdad estaba al acecho, esperando a ser revelada. ¿Qué secretos había ocultado realmente mi familia? La urgencia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. ¿Podría realmente liberar a mi familia de las sombras del pasado? Con cada instante que pasaba, mi mente se debatía entre la esperanza de encontrar respuestas y el terror de lo que podría descubrir. Valeria se quedó en la puerta, observándome con una mezcla de nostalgia y preocupación. No solo era una amiga de la infancia, era un testigo de nuestra historia, y sabía que el peso de nuestro pasado podía ser más grande que lo que los demás imaginaban. Mientras estábamos en tensión, ese mismo miedo me cruzó por la piel, haciendo que un frío helado recorriera mi columna vertebral. La casa de mi abuela, ¿qué? Ambos nos miramos, el horror reflejado en nuestros ojos. ¿Qué había sido eso? Corrimos hacia el sonido, el corazón golpeando en nuestros pechos. La puerta de cristal estaba entreabierta. Valeria me tomó de la mano y atravesamos el umbral. El aire se sentía diferente afuera, cargado de algo maligno. Cuando vi el suelo, me heló la sangre. Una figura femenina, inerte, yacía sobre la hierba. Era una mujer de cabello oscuro, y aunque no podía reconocerla de inmediato, algo en su rostro me resultaba familiar. Me acerqué con pasos pesados, los latidos resonando en mis oídos. «No puede ser», exclamó Valeria. «Es Rosa». Recordé que Rosa fue mi vecina de infancia, una joven cuya vida parecía perfecta. Ahora yacía en el patio de mi abuela, su cuerpo cubierto de moretones. Un rasguño abierto en su frente goteaba un hilo de sangre que se mezclaba con la tierra. El horror me aplastaba. ¿Por qué estaba Rosa aquí? ¿Quién había hecho esto? Mientras la realidad se asentaba, mis pensamientos se llenaron de ecos de conversaciones entre mi padre y su familia. Había murmuraciones sobre un conflicto, un secreto envuelto en un silencio aterrador. El pánico me invadió. Debía escapar, pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido detrás de mí me hizo girar. Era mi padre. Surgió como una sombra oscura. Su rostro mostraba sorpresa y rabia, mezcladas con un horror que nunca le había visto. «Basta», dijo, su voz como un trueno lleno de furia. «Nadie debe saber esto». «¿Qué sabes?», pregunté, el temblor en mi voz traicionándome. La tensión aumentaba, y en ese instante todo lo que creía saber de él estaba a punto de desmoronarse. La mirada en sus ojos, que normalmente era de control absoluto, ahora reflejaba miedo. «No puedes hablar». Antes de que se pudiera mover, un sonido desgarrador emergió desde el interior de la casa. Un grito, un lamento que resonó en las paredes. Era inconfundible. Era la voz de mi madre. La mente me estalló de dudas. ¿Por qué estaba ella aquí? Una sombra se abalanzó sobre Valeria y sobre mí. Ante la desesperación, mi padre se volvió hacia la puerta. «Tienes que quedarte aquí». «No, tú no entiendes», grité. «Debemos ayudarla». En un giro inesperado, mi padre se apartó y comenzó a retroceder, su rostro pálido y sudoroso. «Tú no sabes lo que estás diciendo», dijo. Y en ese momento la verdad me golpeó como un rayo. «Lo sabes. Tú fuiste lo que le pasó a Rosa, ¿verdad?». Mis palabras salieron en un susurro aterrorizado, estupefacto. Su expresión cambió a una que nunca había visto. «No toques esto, no es lo que piensas», respondió a medias, o en sus ojos vi un tumulto, una verdad relacionada con mi madre que nunca había imaginado. Valeria, atrapada entre nosotras, retrocedió un paso. Algo en su mirada provocó un frío nuevo entre mis venas. Todo ocurrió en un instante. Un susurro que parecía venir de todas partes. Un secreto abierto. Un grito silenciado. Y el rostro de mi padre, ya no un padre fuerte, sino un hombre acorralado por sus propios demonios.
Todo había cambiado. ¡Pure!, dijo Valeria, su voz un hilo de desesperación, mientras las sombras de la casa continuaban nuestro rastro. No solo huíamos del horror afuera, sino de lo que todo realmente significaba dentro. La figura se acercó a nosotros con un rostro conocido. Era mi tía Sofía, la hermana de mi padre. Ella estaba viva, pero lo que nos dejó helados fue la expresión en su rostro. Estaba cubierta de tierra y en sus manos portaba un objeto cubierto de manchas rojas y brillantes. «No se lo digas a nadie», gritó, y en sus ojos vi un destello de furia y desesperación. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio». Todo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo quedamos inmóviles, mirándola con incredulidad. La incertidumbre rodeaba el ambiente. Ahora era claro que había más en juego. La historia de nuestra familia estaba más entrelazada con el destino de Rosa de lo que jamás había imaginado. La verdad que descubrí aquella noche era más intimidante que cualquiera de mis temores. Y así, con esa revelación en el aire, el cielo se oscureció aún más, como si el mundo estuviera conspirando para cubrir los secretos enterrados. ¿Qué vendría después? La figura de mi tía Sofía quedó envuelta en un silencio pesado, como si la atmósfera misma estuviera reteniendo la respiración. «No se lo digas a nadie», repitió con una intensidad que nos paralizó. Sus ojos, desorbitados y llenos de desesperación, nos retaban a entrar en su mundo de secretos. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se aferraba a mi pecho. Ahí, en medio de la agonía que dejaba Rosa y el horror de lo que había descubierto sobre mi padre, Sofía parecía la última línea de defensa entre nosotros y una verdad peligrosa. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio», susurró, y su voz era un hilo desgarrador que cortó la tensión en el aire. Valeria y yo intercambiamos miradas, el mismo temor reflejado en nuestros rostros. Algo no estaba bien. «¿Cómo ser en este meditorio?», le exigí, la rabia brotando de un lugar profundo. La incertidumbre se movía a nuestro alrededor, como una sombra al acecho. «Escuchen», dijo Sofía, bajando la voz como si el aire mismo pudiera traicionar sus palabras. «Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas. Cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar». Mi abdomen se retorció. Recorrí el patio con la mirada, tratando de aferrar. Sofía respiró hondo, sus manos temblando levemente mientras sacaba algo de su abrigo. Era un objeto cubierto de tierra y manchas oscuras. Lo sostuvo frente a nosotras. «Esto es un relicario, algo que pertenecía a tu abuela. Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz. Algo que está relacionado con Rosa». Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba el relicario. ¿Qué había en su interior? ¿Por qué había sido tan importante? Las palabras de Sofía parecían trazar una línea entre el pasado y el presente, un camino oscuro que podía llevarnos a la verdad, o a un abismo aún más profundo. «¿Y quién más sabe esto?», preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. Sofía miró hacia la casa, su rostro un libro abierto de miedo. «Hay otros que no quieren que esto se sepa. Personas que han silenciado voces antes, personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos». Mi mente se agitó. La idea de que mi familia, la misma que había querido protegerme, estuviera manchada por los oscuros contratos de la traición y el miedo era abominable. Mientras el aire se espesaba con una tensión electrizante, escuchamos un nuevo ruido, un crujido fuerte que provenía de dentro de la casa, como si alguien hubiera movido un mueble con prisa. Mi corazón se detuvo. «¿Papá?», llamé, pero en lugar de una respuesta, la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi padre apareció con el rostro desencajado. Su mirada era un torbellino de emociones. Una explosión sorda sacudió el patio. La tierra tembló bajo nuestros pies, y una nube de polvo se alzó, oscureciendo todo a nuestro alrededor. La tierra tembló bajo nuestros pies y una nube de polvo se alzó, oscureciendo todo a nuestro alrededor. Un grito desgarrador brotó de la casa, cortando el aire como un cuchillo. La confusión reinó.
Mi padre, pálido, se lanzó hacia nosotros, pero fue demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron desde detrás de la casa, y cuando las figuras emergieron, mi corazón se detuvo. Eran agentes de la ley, pero no venían a protegernos. Venían a arrestar a mi padre. «Es un criminal», gritó uno de ellos, y mi mente se quedó en blanco. ¿Qué significaba esto? ¿Qué oscuros secretos había revelado mi familia y qué había hecho mi padre? La sensación de tierra temblando bajo mis pies se transformó en un remolino oscuro de preguntas, revelaciones y sorpresas que nunca había anticipado. Mientras me quedé ahí, con una mezcla de confusión y miedo, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vida, estaba a punto de desmoronarse. Y en ese instante, entendí que el verdadero horror apenas comenzaba. La figura de mi tía Sofía quedó envuelta en un silencio pesado, como si la atmósfera misma estuviera reteniendo la respiración. «No se lo digas a nadie», gritó, y en sus ojos vi un destello de furia y desesperación. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio». Todo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo quedamos inmóviles, mirándola con incredulidad. La incertidumbre rodeaba el ambiente, como una sombra al acecho en cada rincón del patio. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se aferraba a mi pecho. Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas. Cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar. Mi abdomen se retorció. Recorrí el patio con la mirada, tratando de aferrarme a cualquier atisbo de normalidad, pero solo había dolor y balas de recuerdos que me golpeaban sin piedad. «¿De qué estás hablando?», cuestioné, y mi voz tembló ante la posibilidad de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sofía respiró hondo, sus manos temblando levemente mientras sacaba algo de su abrigo. Era un objeto cubierto de tierra y manchas oscuras. Lo sostuvo frente a nosotras. «Esto es un relicario, algo que pertenecía a tu abuela. Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz. Algo que está relacionado con Rosa». Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba el relicario. ¿Qué había en su interior? ¿Por qué había sido tan importante? Las palabras de Sofía parecían trazar una línea entre el pasado y el presente. Un camino oscuro que podía llevarnos a la verdad o a un abismo aún más profundo. «¿Y quién más sabe esto?», preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. Miró hacia la casa, su rostro un libro abierto de miedo. «Hay otros que no quieren que esto se sepa, personas que han silenciado voces antes, personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos». Mi mente se agitó. La idea de que mi familia, la misma que había querido protegerme, estuviera manchada por los oscuros contratos de la traición y el miedo era abominable. Mientras el aire se espesaba con una tensión electrizante, escuchamos un nuevo ruido, un crujido fuerte que provenía de dentro de la casa. Como si alguien hubiera movido un mueble con prisa. Mi corazón se detuvo. «¡Papá!», llamé, pero en lugar de una respuesta, la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi padre apareció con el rostro desencajado. Su mirada era un torbellino de emociones. «No debiste decir nada», gritó, su voz resonando en el silencio como un trueno. En ese instante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y todo lo que había construido en mi mente se tambaleó. «¡Pío!», exclamó Valeria, dando un paso adelante hacia él. Pero antes de que pudiera hablar, algo terrible ocurrió. Una explosión sorda sacudió el patio. La tierra tembló bajo nuestros pies y una nube de polvo se alzó, oscureciendo todo a nuestro alrededor. Un grito desgarrador brotó de la casa, cortando el aire como un cuchillo. La confusión reinó. Mi padre, pálido, se lanzó hacia nosotros, pero fue demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron desde detrás de la casa, y cuando las figuras emergieron, mi corazón se detuvo. Eran agentes de la ley, pero no venían a protegernos. Venían a arrestar a mi padre. «Es un criminal», gritó uno de ellos, y mi mente se quedó en blanco. ¿Qué significaba esto? ¿Qué oscuros secretos había revelado mi familia y qué había hecho mi padre? La sensación de tierra temblando bajo mis pies se transformó en un remolino oscuro de preguntas.
revelaciones y sorpresas que nunca había anticipado. Mientras me quedé ahí, con una mezcla de confusión y miedo, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vida, estaba a punto de desmoronarse, y en ese instante entendí que la verdadera historia apenas comenzaba. En un súbito giro del destino, otra figura emergió de la niebla de polvo que envolvía el patio. Era un hombre, conocido por todos en el vecindario. Era Martín, el detective que había estado investigando el pasado de mi padre. «¡Lo encontré!», gritó, sosteniendo un documento desgastado que brillaba bajo el tenue sol de la tarde. «Todo está aquí, las pruebas, los secretos, todo lo que tu padre ha estado ocultando». En ese momento, una oleada de murmullos llenó el aire. La verdad se acercaba como un tsunami. Mi padre estaba acorralado, y todo lo que había intentado proteger parecía desmoronarse ante mis ojos, llevándose consigo las ilusiones que había cultivado durante años. Mientras el miedo y la ansiedad latían en mi pecho, el relicario que tenía Sof... «¡No lo hagas!», grité, pero era demasiado tarde. La vida que conocía estaba a punto de volar por los aires, y la tensión en el aire lentamente se transformaba en una tempestad. La figura de mi tía Sofía quedó envuelta en un silencio pesado, como si la atmósfera misma estuviera reteniendo la respiración. «¡No se lo digas a nadie!», gritó, y en sus ojos di un destello de furia y desesperación. «Rosa no puede ser la única, no puede ser la única que pague el precio». Todo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo quedamos inmóviles, mirándola con incredulidad. La incertidumbre rodeaba el ambiente, como una sombra al acecho en cada rincón del patio. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se aferraba a mi pecho. «Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas, cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar». Mi abdomen se retorció. Recorrí el patio con la mirada, tratando de aferrarme a cualquier atisbo de normalidad, pero solo había dolor y balas de recuerdos que me golpeaban sin piedad. «¿De qué estás hablando?», cuestioné, y mi voz tembló ante la posibilidad de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sofía respiró hondo, sus manos temblando levemente mientras sacaba algo de su abrigo. Era un objeto cubierto de tierra y manchas oscuras. Lo sostuvo frente a nosotras. «Esto es un relicario, algo que pertenecía a tu abuela». Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz, algo que está relacionado con Rosa. Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba el relicario. ¿Qué había en su interior? ¿Por qué había sido tan importante? Las palabras de Sofía parecían trazar una línea entre el pasado y el presente, un camino oscuro que podía llevarnos a la verdad o a un abismo aún más profundo. «¿Y quién más sabe esto?», preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. Sofía miró hacia la casa, su rostro un libro abierto de miedo. «Hay otros que no quieren que esto se sepa, personas que han silenciado voces antes, personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos». Mi mente se agitó. La idea de que mi familia, la misma que había querido protegerme, estuviera manchada por los oscuros contratos de la traición y el miedo, era abominable. Mientras el aire se espesaba con una tensión electrizante, escuchamos un nuevo ruido, un crujido fuerte que provenía de dentro de la casa, como si alguien hubiera movido un mueble con prisa. Mi corazón se detuvo. «¿Papá?», llamé, pero en lugar de una respuesta, la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi padre apareció con el rostro desencajado. Su mirada era un torbellino de emociones. «No debiste decir nada», gritó, su voz resonando en el silencio como un trueno. En ese instante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció y todo lo que había construido en mi mente se tambaleó. «Tío», exclamó Valeria, dando un paso adelante hacia él. Pero antes de que pudiera hablar, algo terrible ocurrió. Una explosión sorda sacudió el patio. La tierra tembló bajo nuestros pies y una nube de polvo se alzó, oscureciendo todo a nuestro alrededor. Un grito desgarrador brotó de la casa, cortando el aire como un cuchillo. La confusión reinó. Mi padre, pálido, se lanzó hacia nosotros,
pero fue demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron desde detrás de la casa, y cuando las figuras emergieron, mi corazón se detuvo. Eran agentes de la ley, pero no venían a protegernos. Venían a arrestar a mi padre. «Es un criminal», gritó uno de ellos. Y mi mente se quedó en blanco. ¿Qué significaba esto? ¿Qué oscuros secretos había revelado mi familia? ¿Y qué había hecho mi padre? La sensación de tierra temblando bajo mis pies se transformó en un remolino oscuro de preguntas. Revelaciones y sorpresas que nunca había anticipado. Mientras me quedé ahí, con una mezcla de confusión y miedo, comprendí que todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vida, estaba a punto de desmoronarse. Y en ese instante entendí que la verdadera historia apenas comenzaba. De repente, otra figura emergió de la nube de polvo que envolvía el patio. Un hombre conocido en el vecindario. Era Martín, el detective que había estado investigando el pasado de mi padre. «¡Lo encontré!», gritó, sosteniendo un documento desgastado que brillaba bajo el tenue sol de la tarde. «Todo está aquí. Las pruebas, los secretos, todo lo que tu padre ha estado ocultando». El tiempo pareció detenerse. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué había dentro de ese documento? Sofía y Valeria miraban con asombro, su rostro reflejando el miedo y la incredulidad. «Martín, ¿qué es eso?», pregunté, adentrándome en la vorágine de incertidumbre. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el detective se giró hacia nosotros, su expresión grave. «Hay más de lo que puedes imaginar». «Hable», exigió mi padre, su control rota, su voz un eco de rabia y desesperación. ¿Qué más había en juego? En un pálpito, Martín se acercó y susurró: «La noche de la muerte de tu madre no fue un accidente. Y ahora puedo demostrarlo». Mis rodillas temblaron. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», cuestioné, horrorizada ante la idea. La muerte de mi madre, un suceso trágico y doloroso que había marcado mi infancia, se había convertido en algo más siniestro. Tu madre estaba involucrada. Tu padre no solo la perdió aquella noche, sino que también la traicionó», dijo Martín, y sus palabras cayeron como un peso sobre mi corazón. Las conexiones comenzaban a formarse en mi mente. Toda la culpa que había sentido por la situación familiar ahora giraba hacia él. Todo lo que había creído sobre mi historia se desmoronaba a una velocidad aterradora. Valeria se acercó a mí. Su rostro reflejaba compasión y terror mientras se aferraba a mi brazo. «Él es», comenzó a decir, pero antes de que pudiera completar la frase, la explosión en el interior de la casa resonó de nuevo. El tiempo se detuvo, la oscuridad se arremolinaba a nuestro alrededor, y supe que todo iba a cambiar para siempre. La figura de mi tía Sofía quedó envuelta en un silencio pesado, como si la atmósfera misma estuviera reteniendo la respiración. «No se lo digas a nadie», gritó, y en sus ojos vi un destello de furia y desesperación. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio». Todo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo quedamos inmóviles, mirándola con incredulidad. La incertidumbre rodeaba el ambiente, como una sombra al acecho en cada rincón del patio. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se aferraba a mi pecho. «Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas, cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar». Mi abdomen se retorció. Recorrí el patio con la mirada, tratando de aferrarme a cualquier atisbo de normalidad, pero solo había dolor y palas de recuerdos que me golpeaban sin piedad. «¿De qué estás hablando?», cuestioné, y mi voz tembló ante la posibilidad de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sofía respiró hondo, sus manos temblando levemente mientras sacaba algo de su abrigo. Era un objeto cubierto de tierra y manchas oscuras. Lo sostuvo frente a nosotras. «Esto es un relicario. Algo que pertenecía a tu abuela. Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz. Algo que está relacionado con Rosa». Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba el relicario. ¿Qué había en su interior?
¿Por qué había sido tan importante? Las palabras de Sofía parecían trazar una línea entre el pasado y el presente, un camino oscuro que podía llevarnos a la verdad o a un abismo aún más profundo. ¿Y quién más sabe esto?, preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. Sofía miró hacia la casa, su rostro un libro abierto de miedo. Hay otros que no quieren que esto se sepa. Personas que han silenciado voces antes, personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. En un instante, el aire cargado de tensión se partió con un nuevo ruido. Un crujido intenso, y justo antes de que todos pudiéramos asimilarlo, la parte trasera de la casa se iluminó en llamas. ¡No!, grité, atónita. Sofía retrocedió, su cara pálida y descompuesta. Mi padre, las manos temblorosas, se lanzó hacia la puerta trasera, pero se detuvo en seco al ver las llamas ardiendo. La desesperación llenó su rostro. «¡Tenemos que salir! ¡Ahora!», dijo, su voz gritando más fuerte que el rugido del fuego. Pero ya era demasiado tarde. La explosión resonó. El ecosistema de nuestra historia se desmoronaba en cenizas. Y entonces, en medio del caos, vi algo despuntar entre las llamas. Un objeto volador atravesó la neblina de humo negro. Un grito desgarrador llenó el aire, y el mundo se hizo borroso. Las llamas bailaban en la noche, no solo devorando la casa, sino también los recuerdos que atesorábamos de nuestra infancia. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la figura iluminada por las llamas. Para mi horror, me di cuenta de que no era un simple objeto. Era una bolsa de papel marrón llena de documentos, agitándose en el aire como si tuviera vida propia. «¡Atrápala!», gritó Martín, pero no había forma de hacerlo. En cuestión de segundos la bolsa se desgastó y todo lo que contenía se dispersó por el aire como hojas secas. Recuerdos, secretos y evidencias de aquello que mi familia había intentado esconder. El viento sopló fuerte, esparciendo pedazos de aquel pasado que pare. «¡No! ¡No puede estar pasando!», grité, mientras las palabras de Sofía resonaban en mi mente. «No puede ser la única que pague el precio». Y en ese instante todo se hizo evidente. La relación entre mi padre y Rosa, el papel de mi madre, la espiral de secretos. Todo compartía una oscura conexión. Miré a mi padre y la desesperación se volvió rabia. «¿Qué has hecho?». Él se acercó, pero el fuego era un caos entre nosotros. «No me culpes a mí», susurró, su mirada perdida en el horror que se desataba a nuestro alrededor. Era más grande que todos nosotros. Sofía, atrapada entre mis pensamientos y los de él, se acercó un paso más y miró hacia las llamas. «Este es solo el principio», dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que lo que había visto esta noche no era más que la punta del iceberg. Mientras los gritos resonaban y la oscuridad se mezclaba con el humo, comprendí que una verdad devastadora. No solo el futuro de mi familia se desmoronaba, sino que había algo mucho más grandioso en juego. Omnipresencias moviendo los hilos de nuestras vidas, un secreto con el que nunca había querido relacionarme, que ahora se lanzaba hacia mí como un tsunami. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, el suelo tembló de nuevo, esta vez con una intensidad tal que no podía soportarlo. Una visión fugaz pasó ante mis ojos antes de perderme en la confusión. Era mi madre. Ella estaba allí, de pie justo en la entrada de la casa, una sombra en la llameante oscuridad. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, su voz resonando a través del caos. Tenía miedo de descubrirlo, y al mismo tiempo sabía que obligatoriamente debía hacerlo. Entonces, la única pregunta que resonaba era, ¿qué vendría después? La figura de mi tía Sofía quedó envuelta en un silencio pesado, como si la atmósfera misma estuviera reteniendo la respiración. «No se lo digas a nadie», gritó, y en sus ojos vi un destello de furia y desesperación. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio». Todo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo quedamos inmóviles, mirándola con incredulidad. La incertidumbre rodeaba el ambiente, como una sombra al acecho en cada rincón del patio. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se aferraba a mi pecho. «Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas, cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar». Mi abdomen se retorció. Recorrí el patio con la mirada, tratando de aferrarme a cualquier atisbo de normalidad,
pero solo había dolor y balas de recuerdos que me golpeaban sin piedad. ¿Qué estás hablando?, cuestioné, y mi voz tembló ante la posibilidad de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sofía respiró hondo, sus manos temblando levemente mientras sacaba algo de su abrigo. Era un objeto cubierto de tierra y manchas oscuras. Lo sostuvo frente a nosotras. Esto es un relicario. Algo que pertenecía a tu abuela. Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz. Algo que está relacionado con Rosa. Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba el relicario. ¿Qué había en su interior? ¿Por qué había sido tan importante? Las palabras de Sofía parecían trazar una línea entre el pasado y el presente. Un camino oscuro que podía llevarnos a la verdad o a un abismo aún más profundo. ¿Y quién sabe esto?, preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. Sofía miró hacia la casa, su rostro un libro abierto de miedo. Hay otros. Necesitas saberlo. Otros que no quieren que esto se sepa. Personas que han silenciado voces antes. Personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. En un instante, el aire cargado de tensión se partió con un nuevo ruido. Un crujido intenso, y justo antes de que todos pudiéramos asimilarlo, la parte trasera de la casa se iluminó en llamas. ¡No!, grité, atónita. Sofía retrocedió, su cara pálida y descompuesta. Mi padre, las manos temblorosas. Se lanzó hacia la puerta trasera, pero se detuvo en seco al ver las llamas ardiendo. La desesperación llenó su rostro. «Tenemos que salir ahora», dijo, su voz gritando más fuerte que el rugido del fuego. Pero ya era demasiado tarde. La explosión resonó. El ecosistema de nuestra historia se desmoronaba en cenizas. Y entonces, en medio del caos, vi algo despuntar entre las llamas. Un objeto volador atravesó la neblina de polvo negro. Un grito desgarrador llenó el aire y el mundo se hizo borroso. Las llamas bailaban en la noche, no solo devorando la casa, sino también los recuerdos que atesorábamos de nuestra infancia. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la figura iluminada por las llamas. Para mi horror, me di cuenta de que no era un simple objeto. Era una bolsa de papel marrón llena de documentos, agitándose en el aire como si tuviera vida propia. «¡Atrápala!», gritó Martín. Pero no había forma de hacerlo. En cuestión de segundos, la bolsa se desgastó y todo lo que contenía se dispersó por el aire como hojas secas. Recuerdos, secretos y evidencias de aquello que mi familia había intentado esconder. El viento sopló fuerte, esparciendo pedazos de aquel pasado que «¡No! ¡No puede estar pasando!», grité, mientras las palabras de Sofía resonaban en mi mente. «No puede ser la única que pague el precio». Y en ese instante, todo se hizo evidente. La relación entre mi padre y Rosa, el papel de mi madre, la espiral de secretos. Todo compartía una oscura conexión. Miré a mi padre, y la desesperación se volvió rabia. «¿Qué has hecho?». Él se acercó, pero el fuego era un caos entre nosotros. «No me culpes a mí», susurró, su mirada perdida en el horror que se desataba a nuestro alrededor. Era más grande que todos nosotros. Sofía, atrapada entre mis pensamientos y los de él, se acercó un paso más y miró hacia las llamas. «Este es solo el principio», dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que lo que había visto esta noche no era más que la punta del iceberg. Mientras los gritos resonaban y la oscuridad se mezclaba con el humo, comprendí que una verdad devastadora. No solo el futuro de mi familia se desmoronaba, sino que había algo mucho más grandioso en juego. Omnipresencias moviendo los hilos de nuestras vidas. Un secreto con el que nunca había querido relacionarme, que ahora se lanzaba hacia mí como un tsunami. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, el suelo tembló de nuevo, esta vez con una intensidad tal que no podía soportarlo. Una visión fugaz pasó ante mis ojos antes de perderme en la confusión. Era mi madre. Ella estaba allí, de pie justo en la entrada de la casa, una sombra en la llameante oscuridad. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, su voz resonando a través del caos. Tenía miedo de descubrirlo, y al mismo tiempo sabía que obligatoriamente debía hacerlo. Entonces, la única pregunta que resonaba era, ¿qué vendría después?
De repente, Martín se acercó a mi madre, y una revelación desgarradora se desplegó en el aire. ¿Eres tú, Clara?, preguntó con una voz temblorosa, lleno de una mezcla de miedo y asombro. Mi madre, en vez de contestar, sonrió levemente, y ese simple gesto, en medio del caos, fue más perturbador que cualquier fuego. Entonces, como si mi mundo estuviera estallando, el suelo debajo de nosotros crujió, y una grieta se abrió, dividiendo el patio en dos. «¡No puede ser!», grité, tratando de encontrar el equilibrio mientras los otros se tambaleaban. Pero lo más impactante no fue la grieta, sino lo que emergió de ella. Un viejo cofre, decorado con símbolos familiares como los que habían adornado el relicario. «¡El cofre!», exclamó Sofía. «Es su legado, nuestra verdadera herencia». La voz de mi madre se volvió firme. «Es hora de que todos sepamos quiénes somos realmente y qué hemos hecho». Los murmullos de la multitud comenzaban a crecer mientras la verdad se cernía sobre nosotros. Tenía la sensación de que, por fin, esto iba a revelar toda la red de mentiras que mi familia había tejido con tanto cuidado. Pero el miedo me atenazaba, y la urgencia de no saber qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz me dejaba helada. En esos breves momentos, el fuego, la grieta, el cofre y las palabras de mi madre se tornaron en un rompecabezas aterrador. La respuesta a lo que había pasado no solo afectaba a Rosa, sino que alteraba la realidad de cada uno de nosotros. Todo estaba a punto de salir a la luz, y la pregunta era, ¿estamos listos para afrontar las verdades que nos han sido ocultadas? La figura de mi tía Sofía, en medio del caos, parecía cobrar vida propia. «No se lo digas a nadie», gritó, sus ojos chispeantes como brasas en una hoguera, llenos de desesperación y miedo. «Rosa no puede ser la única. No puede ser la única que pague el precio». El tiempo se detuvo. Mi padre, Valeria y yo nos quedamos paralizados, mirándonos con incredulidad. La atmósfera estaba impregnada de inseguridad, como si cada rincón del patio estuviera lleno de secretos silenciados. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo que el aire se encogía en mi pecho. Lo que le pasó a Rosa no fue un accidente. Hay cosas en esta familia que deberían haber quedado enterradas. «Cosas que cada uno de ustedes quiere olvidar», me retorcí buscando entender. Miré a mi alrededor, el patio en ruinas, los recuerdos brotando como la maleza en un desierto olvidado. «¿De qué estás hablando?», mi voz tembló, el temor mándome escalofríos. Sofía respiró hondo, sus manos temblando mientras sacaba algo de su abrigo. Era un relicario cubierto de tierra. «Esto pertenecía a tu abuela». Ella lo guardó porque sabía que había algo en esta familia que nunca debería salir a la luz. Algo que está relacionado con Rosa. Los latidos de mi corazón resonaban como un tambor en mi cabeza. ¿Qué significaba esto? «¿Quién más sabe esto?», preguntó Valeria, su voz un susurro aterrorizado. «Hay otros que no quieren que esto se sepa. Personas dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos», dijo Sofía, mirándonos con miedo. En ese instante, un fuerte crujido interrumpió la conversación. La casa comenzó a temblar, y una grieta se abrió en el suelo, dividiéndonos. «¡No puede ser!», grité mientras caía al suelo, tratando de mantener el equilibrio. Detrás de la grieta empezó a emerger un viejo cofre, adornado con símbolos familiares, como una sombra olvidada. «¡El cofre!», exclamó Sofía. «Es hora de que sepas la verdad». La voz de mi madre resonó por encima del caos, su figura emergiendo de las sombras de la casa en llamas. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un instante. «Es hora de que todos sepan quiénes son realmente y qué han hecho», dijo, su rostro grave. Los murmullos de la multitud comenzaban a crecer. Este era el momento que todos esperaban. Empecé a sentir que la verdad se cernía sobre nosotros, lista para ser revelada. Pero el miedo me atenazaba. ¿Estamos listos para este tormento? Antes de que pudiera asimilarlo, la casa estalló en llamas, un grito desgarrador llenó el aire, y el campo de batalla de sentimientos ocultos se deshizo en humo. «¡Sal de aquí!», gritó mi padre, horror en sus ojos, empujando a Valeria a salir del camino del fuego. «¡No hay tiempo! ¿Qué estás haciendo?», le grité mientras el fuego comenzaba a devorar el presente.
Debemos enfrentar la verdad. La casa crujía y caía. El tiempo se desmoronaba a nuestro alrededor. Podía ver el horror en el rostro de su hermano. Es hora de que sepas la verdad, decía, pero no sabía si me refería a su pasado o a lo que vendría. De repente el cielo se oscureció, como si el destino estuviera a punto de caer. Es hora de que todos sepan quiénes somos realmente, empezó a gritar mi madre. La multitud se apiñaba, los rostros en shock, todos esperando la verdad. Con el cofre abierto y el relicario en la mano, miré a Sofía y Valeria, el aliento cortado por la tensión. Esta es nuestra última oportunidad de salir de esta pesadilla. ¿Estamos listos para esto?, susurré. El aire estaba cargado de miedos desatados y secretos por revelar. Pero la verdad, esa verdad que no podía dejarse ignorar, estaba a la vuelta de la esquina. Sabía que era el momento de continuar, de enfrentar lo que tanto tiempo había sido ocultado. ¿Está listo para conocerla? Este es el momento para que te suscribas inmediatamente a este canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas conozcan nuestras historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final. Comparte tus teorías y conexiones y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.